Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar del camarada Rolando. ¿Quién es que el camarada Rolando? Es el señor Víctor Polay Campos. Este señor está purgando actualmente prisión y es posible que en el 2026, en 2 añitos, salga en libertad. Después hablemos sobre el porqué de este asunto. Muy bien. Víctor Polay Campos fue un ex militante aprista en su niñez, fue inscrito en el APRA. Víctor Polay Campos fue un ex Boy Scout, inclusive fue compañero del reconocido policía, cuyo libro les recomiendo y de donde estoy sacando muchos de los extractos que les voy a mencionar, Marco Miyashiro, que también fue Boy Scout en el Callao y era compañero con Víctor Polay Campos. Este libro realmente tenemos que leerlo todos los peruanos. Habla de terrorismo, con lo que fue el ataque a la embajada de Japón, el éxito que fue la misma, el desarrollo de la liberación de los presos. ¿Qué es el terrorismo? La historia del terrorismo. ¿Qué es lo que hacía el terrorismo? ¿Qué es lo que hacía Sendero Luminoso? El MRTA, las ONGs que patrocinan estas cosas. En fin, un montón de casos e historias que tenemos y estamos obligados como peruanos a conocer, sobre todo los jóvenes, para que no los engañen, por favor. Muy bien, dicho esto, Víctor Polay Campos fue un sociólogo, estudió en la Universidad de París y en la Complutense terminó también su carrera de economía política, miren ustedes. Y justamente se valía de esta preparación porque él fue, digamos, estratega, secretario general y también fue parte de la directiva de los movimientos que fueron desde el 1979. Uno de ellos el que le pertenecía se llamaba MIR-MEM, Movimiento Izquierda Revolucionaria, el Militante. Muy bien. Este movimiento, desde el 79 que estaba fundado, con los 80s y 83, eran varios movimientos que se fueron uniendo y formaron el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Cuando fue capturado Víctor Polay Campos, quien lo sucedió fue el señor Néstor Serpa Cartolini, el que está muerto justamente y que ahora también quiere reabrir su caso. Eso es otro tema. Muy bien. Víctor Polay Campos se caracterizó por, como les mencionaba, tenía cargo directivo y también ejecutaba casos y cargos y cosas. Ellos se encargaban de asaltar bancos, de poner cochebombas, dinamitar, inclusive desde muy jovencito fue detenido inclusive con temas de dinamita. Él hacía también pasquines, secuestraba personas, empresarios para quitarles dinero, sacarles dinero o los mataba, o a los que dejaba libre porque pagaban, digamos, el dinero que estaban pidiendo, los sometía a maltrato psicológico, físico, tenía sus llamados cárceles del pueblo, que eran unas cajas, prácticamente en la final lo metían en una caja y ahí estaba, tenía que defecar ahí, comer ahí, hacer todo ahí. Entonces, imaginarán cómo los encontraban a muchos de los que liberaban. Otros tenían la suerte de que de repente eran liberados antes. Secuestraban hasta niños. Muy bien. Este señor también se encargaba de hacer panfletos, ¿no? De hacer propaganda en las paredes, en los postes de luz, ¿no? En los cerros, en los principales torres de alta tensión, hablaban las torres, en los cerros ponían su propaganda del MRTA, ¿no? Entonces, este señor de alguna forma, también hacían saqueos, ¿no? En nombre de la revolución, ¿no? Y también estafaban algunas ONGs, por ejemplo, había una ONG de Inglaterra que les mandaba dinero con fines de que se dediquen a ese dinero a temas del agro, y sin embargo lo dedicaban para temas de implementarse, comprar armas para poder capturar gente, secuestrar gente, matar gente, ¿no? Y también, hablando de capturas, también de alguna forma este señor capturaba, ¿no? a los jóvenes talentosos, miren, en provincia, en Lima, que veían ciertas capacidades para ser estrategas, los capturaba, los llevaba, los hablaba, les metía la ideología, ¿no? Parece conocido ahora lo que está pasando un poquito, ¿no? Para que sean parte de sus filas y puedan ayudar con la revolución. Porque lo que hacían era justamente querían tomar el Perú, querían tomar el país. ¿Cómo? De esa manera, matando gente, secuestrando gente, abusando de personas, sometiendo a otras personas, extorsionando a otras personas. Entonces, de verdad, la lista que tiene este señor de delitos me quedo corta, ¿no? Como les mencionaba también, bueno,
Así, en fin, la cantidad de muertos que ha tenido, sobre todo los casos de secuestro. Cada caso, de verdad, en el libro que acá les menciono, cómo secuestraban y de qué manera los tenían a los empresarios, o digo, a periodistas, inclusive en el Canal 2, secuestraron a dos periodistas del Canal 2 y les obligaban, les quitaban sus servicios, les obligaban a hablar cosas a favor de propaganda del terrorismo. Eso también hacían en provincias, se metían a las radios y obligaban a sus locutores a hacer propaganda terrorista para que la gente se someta a eso. Eso hacía Víctor Polay Campos. Víctor Polay Campos también, como les decía, fue detenido joven y bueno, fue liberado, y en su segunda detención, que fue ya a la salida, digamos, del gobierno del APRA, Alan 1, ¿no? Se hizo su túnel y se escapó, burlándose inclusive de las autoridades, porque hizo su túnel y se fue al igual que creo que alrededor de 25 miembros de terroristas. Este señor tiene todo un prontuario, que me quedo corta, repito, en mencionar la cantidad de delitos que tiene este tipo, y que está bien preso. Pero inclusive, ahí donde viene el tema. En su momento, perdón, les mencionaba yo en el video anterior, que en el caso de terrorismo, los jueces no tenían que tener rostro visible, porque si los tenían, eran sujetos a asesinatos. O sea, los mataban. Muy bien. Cuando lo detuvieron, en el gobierno de Fujimori, lo detuvieron nuevamente, lo recapturaron a Víctor Polay Campos, ¿ya? Un juez sin rostro le dijo, ¿sabe qué? Cadena perpetua por la cantidad de delitos probados que tienes. Ahí es donde intervienen las famosas organismos internacionales. La ONU dijo que no se han respetado sus libertades en los ciertos artículos y que, pobrecito, rehagan el juicio. Entonces le hicieron el juicio, ahí donde viene el gobierno de, también lo mencioné en el video pasado, de Paniagua con Toledo, nuevamente a los muchos terroristas le hicieron que tenían cadena perpetua bien condenados, les volvieron a hacer juicio y les bajaron la pena. Este señor de repente sale en el 26. Muy bien, ¿por qué? Le redujeron la pena de perpetua a no sé cuántos años de cárcel, creo que más de 30 años de cárcel, que ya los va a cumplir. Entonces, ese es el problema. El gran problema de fondo es que el país ahorita está sometido a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, que han perdido su horizonte, han perdido su razón de ser. Si bien es cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que velaba era que no se violen los derechos humanos de la gente inocente, buena, que aporta a un país, no de terroristas. O sea, no, que tienen tanto derecho como nosotros, no fastidien. Esa gente, si ustedes ven la cantidad de delitos que han hecho, de muertes, como han matado gente sin ningún tipo de piedad y compasión, se han metido con niños, mujeres embarazadas, las abrían las barrigas y les sacaban los fetos, y los enseñaban así, mataban con hachas, delante de las familias, a las personas que no se sometían a este totalitarismo, porque eso es lo que eran, eso querían hacer con el Perú. Jóvenes, por favor, se los pido, capacítense, lean. Agradezco, antes que se me vaya, este aporte que me dio mi cuñado, que es un libro de colección. Realmente esto lo sacó en la revista Caretas, que fue también crítica del gobierno de Fujimori, ¿no? Así que, pero sacó la verdad sobre el espanto, que fue el Perú en tiempo de terror, todo lo que es el terrorismo. Las imágenes fuertes de las personas, como de la captura de Abimael, que eso fue ya después, pero la cantidad de gente que moría, las imágenes, ¿no? De cómo mataban a las personas, a los militares de las Fuerzas Armadas, a los catedráticos, a la gente, como les digo, oposición de partidos políticos también los mataban, a funcionarios. Eso es necesario que nosotros sepamos, por favor. Eso se los pido, y no es justo que ahora, ya para cerrar, nuevamente la Corte Interamericana le está dando la razón. O sea, le está diciendo al caso que ha presentado Víctor Polay Campos, ¿saben qué? Miren, Estado peruano, por favor, den algún tipo de precisión sobre este caso, porque si no, le vamos a favorecer a Víctor Polay Campos. Si el gobierno del Perú no se pone serio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esos organismos que presionan y que están ideologizadas, realmente nos vamos a seguir perjudicando. De nada vale que haya el plan ahora, el plan Boluarte, cuando no se pone en primera fila y se defiende a las Fuerzas Armadas y policiales. Sin eso, no podemos hacerle frente ni al terrorismo, ni ahora a la seguridad ciudadana. Los dejo, por favor,
Infórmense, ya les dije sobre este libro, consíganlo por favor, estamos hablando. Gracias.